Y acá estamos empezando a percibir la perfección que nos muestra esta regla matemática. Piensen que los científicos en general terminan desarrollando la definición de algo con una fórmula, letras o números. Y recordemos que cuando yo cuento, contar es numérico o contar es letras. Yo le cuento algo, porque yo te cuento. Si yo te cuento como uno, dos o tres, o te cuento una historia. Casualmente el contar está ligado al número y a la letra simultáneamente, en una unidad en casi todos los idiomas. ¿Sí? Fíjense cómo es esto del poder. Hay otra, les mando un ejemplo de esto, está totalmente el manual y el bosquejo de hizo la creación, es totalmente escrito con estas leyes. Entonces tenemos otra, que es la palabra Mesías. Se pone las letras del hebreo y da un número, se suma y da 358. Pero sorpresa, serpiente. ¿Recuerdan la historia de serpiente que tienta a Adán y Eva para hacer lo contrario que dice Dios? O sea, sería un enemigo de Dios, llamémosle así. Resulta que serpiente en hebreo también da 358. Quiere decir que ambos, como tienen la misma proporción matemática, ambos son Mesías. Para pensarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo este manual de rompecabezas, yo, estudiando, hago algo que estudio muy seguido, encontré en este caso un valor energético, 480. ¿Qué significa 480? Que todo aquello que dentro del texto cabe con esa proporción, 480, están unidos, aunque hablen de cosas distintas, y lo muestro de esta forma. Primero tenemos una circunstancia, la historia de Noé. Dios se le acerca a Noé y le dice, mira, hace un arca, cargar determinados animales de familia, porque los demás se van a ahogar en el famoso diluvio. Ese es un acontecimiento. El primero, ahí que vemos, Dios le habla a una persona, esa es la relación entre el individuo y Dios, solo, ¿sí? Pero resulta que, si seguimos avanzando, aparece otro acontecimiento, una tribu que construye en medio del desierto una casa con techo abierto, conexión al cielo, o sea, el techo no es cerrado, se ven las estrellas. Esa fiesta no tiene un valor numérico, tiene un nombre, se llama Sukkot. Pero cuando sumamos la letra de la palabra Sukkot, vuelve a aparecer el 480. Y significa que están unidos en significado final. Tomamos otro ejemplo, el Éxodo. El pueblo es liberado de Egipto, camina por el desierto y después llega a la tierra prometida y construyen el templo. ¿Sí? Piensen esto. Ese plazo entre salir de la esclavitud y construir el templo tarda 480 años. Otra vez el 480 uniendo una secuencia que en realidad parecería no tenerla. Y después tenemos, al final de este proceso, muchos siglos después, se construye un libro, el libro de las leyes, se llama Talmud, que también da 480. Si entendemos que las proporciones de los números son la guía para entender el orden del acto creativo, acá tenemos una secuencia muy particular, que es así. En el primer caso, ¿qué estamos uniendo? El hombre en una conexión con Dios. Si seguimos en el proceso, después es un grupo, tribus caminando por el desierto, o sea, no es, digamos, es un pueblo caminando por el desierto, un pueblo que todavía no se ubicó, y aparece el segundo acontecimiento. El tercer acontecimiento ya es una nación, tiene un territorio y hace un templo, que antiguamente donde se hacía el templo era la nación. ¿Sí? Pero esa nación, ese templo desaparece, es eliminado. ¿Termina el proceso? No, porque muchos años después se construye lo que se llama el Talmud, que es el libro de las leyes. ¿Y qué vemos en este caso? Cómo, si seguimos esta proporción, en este caso el 480, vemos cómo el infinito nos da una opción, a través de los números, de acercarnos al acto creativo mayor. Piénsenlo.
Primer movimiento, Dios y un hombre. Segundo proceso, Dios y una tribu. Todavía no es una nación, es una tribu. Tercer proceso, una nación, un pueblo. Pero es eliminado. Cuarto proceso, las leyes que gobiernan toda esta secuencia. Y recordemos que las leyes tienen una característica. Son eternas. Porque las leyes no están atadas al factor tiempo. Y de este modo, se me ocurrió a mí mostrar cómo se puede comprender en nuestra dimensión el concepto de infinito. Bueno. ¿Esa es la tesis? Muchas gracias. Ya está, también te faltaba mostrar. Esto es el árbol de la vida. Es un diseño donde están conectados una serie de conceptos, del fondo es esta proporción que es 480, los 4 acontecimientos y explicaciones generales, porque yo lo llamo también el árbol de la vida. Recordemos, en el texto bíblico había 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. El Mesías es el representante del árbol de la vida, y el árbol del bien y del mal tiene como representante a la serpiente. Entonces, ¿por qué es el árbol de la vida? Justamente porque nace del individuo, el individuo se agrupa en tribus, las tribus después constituyen una nación, y luego, aunque la nación físicamente desaparezca, sigue estando el infinito el diseño y se convierte en leyes. Por eso se me ocurrió hacer ese. Muy bueno. Muchísimas gracias, Samuel. Bueno, ahora vamos a pasar a Matías Roth, que de alguna manera es el co-curador de esta muestra que se llamó Infinito. Yo estaba, estoy viendo acá sí, porque si se podía encontrar tu obra, algo del libro. Sí, ahora yo tengo un disco, me traje un disco. Pero, Vale. Sí, me parece interesante porque un poco lo que vamos a hacer los curadores ahora, así en interlocución con lo que estábamos charlando de cuáles son las tesis posibles sobre el infinito, es mostrar por lo menos los ensayos que tanto Matías como yo desarrollamos como artistas y de alguna manera como para que el ensayo del artista nace el ensayo del curador, ¿no? Igual cada uno va a contar un poco más, vamos a contar juntos qué es lo que de alguna manera nos motivó, lo pongo acá, ¿no? Sí, sacarle de aquí. Primero quiero explicar un poquito más el concepto de la muestra, cómo llegué, cuál es la idea, la motivación y qué se me ocurrió para desarrollar esta muestra con Fabi. Yo estudié licenciatura en Ciencias de la Computación y después cuando terminé la carrera no me dediqué a este tema, sino que me volqué hacia el arte. Y parte de eso tuvo que ver con este pensamiento que se me ocurrió cuando estaba en la facultad. Y bueno, cuando las matemáticas para mí son impresionantes, es algo que a mí me voló la cabeza, sobre todo el tema de los números y el comportamiento numérico, y sobre todo se llama la teoría de conjuntos. Entonces uno empieza a ver en matemáticas y te dicen, por ejemplo, que hay distintos conjuntos de números. Entonces, por ejemplo, tenemos los que llamamos números naturales. Si uno le dice a alguien decir un número, va a decir 7, 8, 9, 20, y no va a decir 7,8, que es un número tan número como 20. Pero por eso se llaman números naturales, porque no son naturales a nosotros. Y entonces, estos números, estos conjuntos, son números infinitos. Son conjuntos infinitos de números que empiezan, por ejemplo, el número natural empieza en el 0
y sigue el 1, 2, 3, 4, así hasta el infinito. Entonces, cuando uno, por ejemplo, en matemáticas toma un conjunto finito, por ejemplo, un conjunto de 10 números, los números del 1 al 10, y entonces dice, bueno, voy a hacer otro conjunto solo con los números pares. ¿Está bien? Del 1 al 10 tenemos 10 números, y cuando tenemos los números pares tenemos la mitad. Sería el 2, el 4, 6, 8 y el 10 son 5. Entonces, en un conjunto tenemos los números del 1 al 10 que tienen 10 elementos. Y en el otro conjunto tenemos los números pares solamente, que son 5 elementos, la mitad, ¿no? Bueno, entonces ahora, ¿qué pasa? Lo que me enseñaron, que aprendí, entendí y se puede demostrar en matemática, es que ahora queremos aplicar una regla parecida o queremos pensar de una manera que sería como la manera que pensaríamos todos, digamos, de manera, digamos, en conjuntos finitos y limitados. Pero llevamos esta idea y probamos qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos los números naturales del 0 al infinito y tenemos acá el conjunto de los números pares, que es el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, hasta el infinito. Pero uno pensaría que uno tiene la mitad del otro. Pero lo que pasa y lo que demuestra en las matemáticas que la cantidad de elementos es igual. Y ahí fue como, dije, wow, no puedo creerlo, cómo funciona. Y entonces, ahí uno tiene que empezar a aplicar una lógica distinta. Hubo un montón de matemáticos que se dedicaron a, por medio de la teoría de números, a investigar sobre los infinitos. Uno de ellos fue Cantor. Y entonces estaban todos como locos para ver si había un infinito más grande. Entonces empezaron a estudiar los conjuntos numéricos que fueron apareciendo desde la antigüedad por distintas cosas. El primero natural fue el que se usó para contar, por ejemplo, tenía 5 ovejas y cuento 5 ovejas. Y cuando empezó el comercio, empezaron los números, bueno, me debes. Entonces ahí, con el número de 1 al 5, ¿cómo representa una deuda? Entonces de repente hubo la necesidad de números negativos. Y de repente, digamos, dividíamos esto por 2 y empezaron la necesidad de los números, ¿cómo se llaman? Racionales, que tienen las fracciones. Y entonces todos estos números generan nuevos conjuntos, así como tengo los números naturales, tengo los números enteros que tienen los positivos y los negativos, y los números racionales que son los números que tienen fracciones. Si hay algo que no se entiende, me preguntan. Entonces las cuestiones que empezaron a ver, y todos estos generaban nuevos infinitos, porque por ejemplo los números naturales son del 0 hasta el infinito. Los números enteros tienen desde el 0 hasta el infinito y tienen todos los números negativos. Desde el 0 tienen -1, -2, -3 y hay un infinito todo para el otro lado negativo. Pero se estudió y se probó que la cantidad sigue siendo la misma. Hay la misma cantidad de números naturales que de números racionales, enteros, a pesar de que sume todo un infinito entero. Y después vamos con los racionales, que son las fracciones. Y las fracciones, por ejemplo, pasa algo muy loco, que entre el 0 y el 1 hay infinitos números. Pues empieza a dividir, y hay infinitos números entre el 0 y el 1. Y entre el 1 y el 2 hay infinitos números, y entre el 2 y el 3, y también entre el 0 y el -1 hay infinitos números. Tengo infinitos números, pero la cantidad sigue siendo la misma. Los elementos siguen siendo la misma cantidad, porque los dos son infinitos. Y eso, hasta ahí vamos bien. Ahí vamos. Hasta ahí vamos bien. Más o menos. Más o menos. Y ahora pasó algo que empezaron a ver unos números que se llaman irracionales. ¿Está bien? Estos números a partir de que empezó a ver como que las matemáticas se fueron desarrollando, se empezaron a descubrir números que son infinitos en sí mismos. Es decir, por ejemplo, que hay un número que siempre, hay una manera de calcular un número que se sabe que ese número no termina nunca en sí mismo. Un solo número que nunca termina, es decir, el número ese es infinito. ¿Está bien? Y esos números se llaman irracionales. Son números que no tienen fin. Y entonces, ahí se generó un nuevo conjunto que se llama los números reales, justamente, que tienen estos números que son infinitos. El número pi, el famoso número pi que escuchan, la cuestión es que ese número es tan famoso porque tiene que ver un montón de cosas matemáticas con el círculo y siempre se puede encontrar un decimal más. Igual que el número phi, que es el número áureo, son números que no terminan. O
sea, nosotros podemos estar todos los seres humanos y todas las computadoras diciendo los decimales por miles de años y siempre va a haber uno más. Ese número no termina. Y estos números reales tienen estos números. Y entonces vino Cantor y lo que probó es que hay un infinito más grande que otro. ¿Se entiende? Hay un conjunto de números donde el infinito es más grande. Hay un infinito más chico y un infinito más grande. Es lo que demostró Cantor. Hay infinitos infinitos. Distintos infinitos. Porque encontró un elemento, pudo encontrar un elemento, definió un elemento que está en este conjunto, que es infinito, pero en este no. Por cómo lo demostró. Entonces ya hay uno más. Entonces, este es más grande que el otro. Un problema de límites. Claro. Ahora. Entonces, es un infinito Cuantificable. Distinto, más grande. Es mayor. Puede ser mayor o menor. No, mayor. Es mayor porque hay un elemento, todos los elementos que están en este infinito están en este. Pero este además tiene por lo menos un elemento Por más. lo menos uno. Entonces la cuestión es que es más grande. Pero cabe la noción de mayor de un infinito. Sí. En matemáticas sí. Me perdí yo porque Sí. no tengo el Porque conocimiento. supuestamente es infinito. Yo no tengo. Bueno, cuando se... Claro, pero la cuestión es que imagínate que vos tenés un conjunto infinito y es infinito, nunca acaba. Y este mismo está en las demostraciones matemáticas. Y después está este elemento que tiene todos los mismos elementos, pero adentro de este, además de tener todos los mismos elementos que el otro, encontraste un elemento que no está en el otro. Pero no lo podés pasar, pero ahí está enganchado con el concepto del tiempo. Vos podés seguir buscando. Sí, podés seguir buscando, pero buscando, o sea, no sé en qué momento no, porque podés se llegar a alcanzar el conocimiento. Lo no. cuantificable en realidad. Pero la cuestión es que lo que se tiene que entender es que se demostró que en este tiene un elemento más que el otro nunca va a tener, por más infinito que sea. Es un elemento que se construyó de una manera que este conjunto no lo puede construir. ¿Qué quiere decir el elemento? Un número. Hay un número, por ejemplo, el número pi, que es un número infinito, no está en los números naturales. Igual lo que es interesante, nosotros tomamos el homenaje a Cantor, el homenaje a Spinoza y el homenaje a Borges para esta muestra, porque la noción de infinito es equivalente tanto a la ficcionalización del Aleph en el caso de Borges, como en la construcción de la ética en forma geométrica en Spinoza, como entender la metáfora matemática de un infinito contenido en otro infinito, como una progresión. Entonces, cuando pensábamos que queríamos convocar a los artistas, un poco estábamos invocando a cómo de diferentes maneras que van desde lo sagrado, como implica, bueno, digamos, el árbol de la vida generado por Jean Bedel, hasta las topologías matemáticas, el hombre, en su narrativa de poder pensarse, construye posibilidades infinitas. Digamos, esa es una figura que la matemática puede construir, pensándolo por conjuntos, por sistemas que se van integrando o se van comparando. En el caso de Spinoza, una tesis sobre Dios, pero que tuviera una posibilidad de demostración casi de teorema. Y en el caso de Borges, la búsqueda de los fundamentos sagrados para pensar una forma de construir la ficción. Cuando nosotros convocamos a los artistas, por eso hicimos este logo, nosotros pusimos el Ouroboros, que es una simbología muy antigua, junto con el Aleph, pusimos adentro infinito, dentro del pi, que es infinito, y comenzamos a trabajar. Bueno, acá está el texto de Matías, que lo van a ver. Te explico un poco de la idea, pero le saqué mucho toda esta parte matemática que está en el texto original, pero como era muy densa, le estoy explicando, y lo sacamos del texto, porque era imposible. Pero todo esto lo van a ver en la página de Facebook, y después vamos a hacer un pequeño Instagram también. Y por eso fuimos convocando tanto a la perspectiva de la cábala, a la perspectiva del arte contemporáneo, a la perspectiva de la coladora. Digamos, fuimos convocando a diferentes autores que desde sus obras iban, digamos, por lo menos elaborando una representación del infinito y las consecuencias, si quieren, ideológicas y formales de esa pensamiento. Sí. Él acaba de darme un pie pequeño para entender este proceso de los creadores. Claro. Que en el mundo infinito el creador busca encontrar ese punto de diferencia con respecto a todos los otros. Claro, y de alguna manera la posibilidad de hacerlo en el Museo Judío para nosotros era súper importante,
porque nosotros acá tenemos tanto patrimonio, que justamente es un museo que contiene obras de arte contemporáneo, como la historia del pueblo judío, el templo, porque de alguna manera el templo, a través del órgano y de la música, nosotros hicimos unas intervenciones sonoras, nos permitió entender lo pitagórico de las matemáticas y su función con el infinito, y cómo el infinito desde la matemática se une a lo sagrado. Por eso tanto Einstein como un artista, como un pensador teológico se parecen, porque el hombre en su necesidad de definirse toca justamente los lugares que van del arte a las formas de representación de la ley. Entonces, un poco, yo les estoy mostrando acá cómo concluyó esta muestra, que bueno, gracias a la curadora y a los artistas que nos ayudaron, fuimos tratando de construir ese territorio, convocando desde artistas como Gurieski, que trabaja esta noción de representación idéntica a la realidad, las obras de Augusto Zanella, las obras de Graciela Zarco, El infinito de Liliana Porter, los textos de Kossuth. Kossuth trabaja el texto que existía y no existía. Él tomó los manuscritos de Borges tachados para que nosotros pudiéramos ver los dos textos posibles, digamos, como un ouroboros entre el texto posible y el texto que fue. Es la obra de Kossuth que nos prestó para sacar. Diferentes artistas fueron trabajando en la puesta en escena a través de videoinstalaciones, a través de textiles, a través de biblioteca, Pedro Roth, digamos, Marcelo Toledo, acá la obra de Matías a través de las escrituras de los sagrados, que en este caso es sánscrito, la escritura hebrea. Digamos, un poco la idea de esta muestra era invocar a los procesos que los artistas trabajan junto con las intervenciones. Hicimos una intervención en el templo, que para mí es uno de los templos más importantes que tiene, por lo menos, no sé si Latinoamérica, pero sí la Argentina, y de alguna forma pensar, incluso la construcción, donde está la palabra sagrada en pleno contexto de la música, pensar cómo de alguna forma el hombre a través de esta noción de infinito tiene una cercanía con lo sagrado. Bueno, Sí. bueno, todo esto que expliqué, ahora todo esto que expliqué tiene con una analogía que después encontré, porque sí, pero a mí me interesan mucho las filosofías orientales, y en las filosofías orientales hablan de lo relativo y lo absoluto, el universo conceptual y el universo real. Entonces, como el universo conceptual sería para mí una representación del universo de los naturales, que es un universo más asible, un infinito más asible que nos podemos acercar, el infinito de los conceptos, donde hay como esto, aquello, yo, vos, lo lindo, lo feo, lo binario, son las ideas con las cuales podemos expresar, pero hay otra parte que es aquello que no podemos expresar con las palabras, que queda afuera, porque yo les puedo contar una emoción, pero no es lo mismo que vivir la emoción. Entonces, digamos que esa es otra parte, y nosotros vivimos con los dos infinitos, es más fácil, más ordenado el otro, podemos ordenarnos, podemos acercarnos a él de una manera, y por eso intentamos, digamos, forzar ese infinito sobre todo, cuando en realidad el otro también es parte nuestra, y quizás es más incómodo, es más difícil, y tiene para mí que ver con el tema de la creación, porque no es un lugar donde uno pueda aplicar una regla y funcione, digamos, que es ese cachito que siempre dejamos afuera. Por ejemplo, en el PIB podemos nombrar, pero siempre va a haber algo dejado afuera, y es eso que está dentro nuestro y que también tenemos la posibilidad de ser, y hay como animarse a dar ese salto, y de alguna manera esto fue digamos, un poco la motivación que tuve para dejar el camino de la computación y dedicarme al camino del arte, para intentar... Ahí entra un poco Spinoza, ¿no? Que mencionaba todo es Dios, la naturaleza. Claro, sí, como eso y todo, ahí no hay uno y otro, como decían. Claro, exactamente, porque el otro universo conceptual, cuando vemos las cosas a través de eso, había leído, que la es como tocar la realidad con un guante. Y eso es una linda metáfora. Entonces esa es la cuestión de que no es que sea malo, es súper útil, es genial, nos sirve para miles de millones de cosas, pero no sirve para todo.
de qué es lo que queremos usarlo, que es para todo, como para intentar delimitar hasta los sentimientos y todo, y ponerle todo un precio, ponerle todo. Esto es una manera de llevar todo al mundo conceptual, cuando en realidad seríamos mucho más felices viviendo, digamos, de una manera equilibrada para todos. Es Me gustaría mostrar tu libro. Sí, dale. Edición final, justo yo no, lo ya, veo. ahora Mejor. no, espera, déjame ver. Edición final. Sí, déjame un segundo. Seguí hablando vos. Sí, Ya bueno, nosotros ahora para cerrar vamos a mostrar. Nosotros elaboramos dos libros que tienen que ver sobre la noción de infinito. Pero en cualquier hombre. Y un poquito era, de alguna manera, bueno, si queremos ir mostrando el mío, que es más. Dale, mostrarlo yo. Yo, a partir a mí me interesaba muchísimo el site específico de alguna manera del espacio de este museo y Conectamos la mía porque tengo que exacto. Entonces me interesaba justamente trabajar sobre, estoy en proceso de trabajo sobre la biblioteca, porque además la biblioteca que contiene este museo es muy valiosa, tiene los Talmud, tiene Talmud antiguos, tiene un montón de textos relacionados a Spinoza, editados por digamos, la biblioteca. Entonces desarrollé un proyecto que se llama Sagrada, que un poco fue gracias a la muestra. Hicimos una performance donde fuimos de alguna manera construyendo un poco, creo que lo voy a achicar un poquitito más, sí, bueno, se hace más chiquitito, edición, visualización, presentación de diapositivas, ahí está. Bueno, para mí esta sinagoga es como, por suerte podemos servir en la noche de patrimonio, porque es uno de los lugares más importantes para mí en Buenos Aires, donde se crearon todas las instituciones judías. Y un poco lo que quería pasar es cómo la belleza de esta biblioteca, como lo de los textos, generan imágenes que para mí de alguna manera van fundamentando cómo en las bibliotecas se guarda un conocimiento que hay que ir a buscar y darle visibilidad, y cómo a partir de la arquitectura de los espacios sagrados nosotros podemos volver a nosotros mismos. Un poco la idea de esta es el espacio de la biblioteca de esta institución, donde se contienen estos libros. Acá tomé un texto de Spinoza editado por esta biblioteca, y cómo a partir de la filosofía cada uno de nosotros puede encontrar una forma de autoconexión. Desarrollé una serie de bioinstalaciones, acá un poco tiene que ver con el Aleph, con Borges, acá hay un homenaje a Borges, un homenaje a la simbología del infinito, también a la primera mujer que es Eva, a lo que son las escrituras que aparecen en este templo, al árbol de la vida, a la posibilidad de hacer la intervención, porque el órgano que se construyó acá y que fue restaurado por la embajada alemana también es único, y también para mí la música implica una conexión con Dios muy particular y es casi la estructura de este templo. Y bueno, un poco la idea de este proceso era más que nada, no sé, poder transmitir lo que nosotros sentíamos, lo que para nosotros era lo importante. Por eso, digamos, por último, bueno, acá está hicimos también un video que habla con el video también. Yo tengo mi máquina. Ahí está, bueno, voy a pasar a usted. A ver si así, ¿lo entendés? Ah, bueno. Sí, entonces, ahora lo pongo de mí. Vale, a ver hoy si se ve, si lo hablo ahí. Sí, ahí está. Bueno. Todas estas piezas fueron trabajadas un poco con yo creo que lo que para mí es más, no sé, deberíamos pensar que para
incursionar por las grandes ciudades, en el caso de Matías, y cómo cada artista pudo con esto, ¿no? ¿Ves? Con esto, ¿no?